basta. En un ratito lo pueden adivinar por Twitter. No sé si les va a pasar lo mismo que con lo que tiene que ver con un día de hoy que también es muy especial en materia legal. ¿Qué tema tenemos hoy? Lo voy a incluir al señor Adrián Salonia. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El tipo más aplicado del grupo. ¿Cómo te va? Bueno, con un libro, ¿qué es eso? Bueno, hoy cambian las reglas de juego para la vida cotidiana. ¿Es el nuevo código? Sí, ¿El nuevo código civil? El nuevo, ¿Lo marcó? Quiero que opinen todos. ¿Lo pagó? Se lo mando a Salonia. Tengo muchas preguntas. Acá somos muchos jóvenes. ¿Alguno está conviviendo acá? No, hasta hace un tiempo. Usted. Atención con eso, porque hay novedades en el código. ¿Alguno está casado? En cuanto al casamiento hay muchas novedades que me gustan. ¿Está casado usted? El divorcio. El divorcio es re importante. Tengo muchas dudas con respecto al divorcio. Hay especialistas, ¿eh? No, pero Ese está por divorciar. por las dudas hay que saber. Para mí la parte más divertida, vos leete esa parte, la del ¿Cuál? casamiento, que charlen acá sobre el casamiento. No, y además porque un tema también sobre la adopción. Seguramente vamos a conversarlo con especialistas. Así que cuando quieran los presentamos. Perfecto, bueno, en un ratito sigo con ustedes, ¿eh? Dale, muy completo, no. me encanta que esté el equipo acá. Faltó Lucho Roscone, que en un ratito lo tenemos con toda la información internacional, tiene data exclusiva. En un ratito sigo con ustedes, chicos. Bueno, ¿Okay? Vení, Adri. vamos. Bueno, vamos a charlar con todos ustedes. Este es el tema y a partir de ahora le ponemos una etiqueta, un hashtag para decir numeral nuevo código, para empezar a participar, porque ustedes en casa también pueden mandar las consultas. Tenemos especialistas que Adrián Salonia ha traído hoy, así que ya los vamos a saludar a todos. Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿eh? Agradecemos a todos por molestarse un sábado por la tarde. Nos van a ayudar los profesionales, Nico, a entender, ¿no? ¿Qué es lo que dice el nuevo código? Vamos a presentar a Osvaldo Daniel Ortenberg. Está allí, es abogado de familia. ¿Cómo le va, Osvaldo? Bienvenido. Está también Estela Lancuba, que es directora del Centro de Fertilidad Zimmer. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Está también a mi lado Miguel Lombardi, que es médico psiquiatra y psicoanalista. Hola, Miguel. Y la doctora Natalia Groyman, abogada de familia, que le agradezco, Nico, que me prestó el te lo prestó. Ahora sí, claro. Pensé que Adrián ya lo estaba estudiando y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Es un día histórico, podemos decir hoy, o no? Sí. Es un día histórico. Mirá, muy importante, muy importante. ¿Por dónde arrancamos, digo, para resumir a la gente en esta mesa que ha armado Adrián Salonia? Ustedes saben, siempre tocamos el tema más importante que ha pasado en la semana a nivel noticia y hoy es un día especial que nos toca justo en el día del noticiero en vivo para entender un poco qué es el nuevo código. Estamos ante la modernización del derecho privado, que era algo que, digamos, si bien el concepto de familia fue evolucionando a través del tiempo y era necesario plasmar los cambios justamente en este sentido para la realidad actual, los cambios que se han sucedido en los últimos tiempos, que los hechos han hecho que el derecho tenga que amoldarse y ayornarse a la realidad. Doctora, ya que usted está hablando, vamos a comenzar con un primer punto que seguramente va a traer polémica. La fidelidad desaparece como deber conyugal y la infidelidad como causa de divorcio. A ver. Exacto. Los divorcios pasan a ser incausados. Deja de existir los divorcios contradictorios, con lo cual desaparecen justamente el deber de fidelidad, el deber de cohabitación. O sea, si bien, digamos, pueden o no convivir, esto no va a traer consecuencias jurídicas el no cohabitar. En cuanto a la fidelidad, queda como un deber moral, digamos. Va a ser decisión personal de cada uno lo que haga con su vida, pero no va a traer consecuencias jurídicas. Uno no va a poder alegar la infidelidad como causal de divorcio. Eso por un lado, el tema de las causales. Y tampoco va a haber plazo para iniciar el divorcio en sí. O sea, uno se puede casar hoy, mañana puede pedir el divorcio unilateralmente. O sea, uno solo puede ir a pedir. Eso lo vamos a explicar para la gente. Claro. Digo, si hablamos del día viernes, digo, por lo menos día hábil, sí, uno puede ir a presentar esto. El día viernes, ayer, uno para poder divorciarse tenía que estar de acuerdo las dos partes para ejercer en ese realidad divorcio. tenías que ver, no de acuerdo. Okay. Tenía que haber un plazo, sí, digamos, que había que cumplir de 3 años desde el matrimonio, sí, para poder pedir el divorcio en forma unilateral. Digamos, si no, o sea, tenía que haber una causal de divorcio, como podía ser el adulterio, la infidelidad, el adulterio, o alegar abandono voluntario y malicioso. Sí. Quiere decir, ahora hoy no hay que explicarle al juez el motivo por qué fracasó mi matrimonio, por ejemplo. Exactamente, así como uno se casa, digamos, y no tiene que explicar los motivos por los cuales decide casarse, tampoco va a haber que explicarle al juez el motivo de por qué uno se divorcia. El juez va a dictar sentencia de divorcio independientemente de que aún no se hayan resuelto las cuestiones conexas, o sea, el tema alimentos, el tema vivienda, el tema de división de bienes. Eso es lo que va a ser express, justamente, que al no haber motivos que haya que resolver o discutir, el juez dicta sentencia de divorcio. O sea, uno puede estar divorciado
sin haber todavía resuelto por un tema de que no se han puesto de acuerdo aún en cuanto a las cuestiones conexas, me refiero a alimentos, bienes, claro, el tema de quién va a vivir en la casa o no, y poder casarte al otro día con otra persona y bien, sin embargo seguir con un tema... Sí, disculpe. Doctor, ¿avanzamos con este código? ¿Se avanza la sociedad? Salimos de la Edad Media y llegamos al siglo XXI. ¡Wow! El fundamento ya no es económico, ya no es un vínculo entre un hombre y una esclava, sino entre dos seres que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones con independencia de la orientación sexual. Se reconoce el avance de la mujer, ya que permite los convenios matrimoniales como una alternativa al sistema tradicional de bienes gananciales. El código que se derogó establecía que todo lo que se adquiera que no sea proveniente de un regalo, de una herencia, cuando terminaba el matrimonio, se dividía en dos. Vamos a hacer una cosa para entender, para los que se sumen en casa también, este debate va a ser largo acá y vamos a hablar muchísimo para explicarte a vos que estás en casa o estás en el laburo, como siempre hacemos con todos los temas que tratamos con Adri Salone acá este día sábado. Vamos a entender con un informe que preparamos importante qué significa esta reforma del código que hoy entra en vigencia. Si presten atención y debatimos. Un segundito. Empezamos con este informe y seguimos acá en el debate. A ver, mira. En primer lugar, es un hecho histórico, es un cambio fenomenal en las relaciones privadas. El Código Civil es lo que nos regula en la vida cotidiana. El nuevo Código Civil modificará la vida cotidiana de los argentinos. Se incorpora un capítulo hasta ahora inexistente dedicado a los derechos personalísimos. Se reconocen el derecho a la dignidad, a la intimidad, al honor y a la imagen. Se incorporan a la legislación las técnicas de reproducción humana asistida, regulando expresamente el consentimiento previo, informado y libre. También se equipara la filiación con la natural y la adoptiva plena. Se simplifica el régimen de adopción y se agrega la adopción por integración, que contempla a los hijos del cónyuge. Se establece un plazo máximo de 90 días para que un juez decida la adoptabilidad de un niño. Prima así el interés del niño por sobre el del adulto. Se regula el contrato de consumo y se introducen pautas de interpretación que favorecen a los consumidores. Existirá un deber de trato digno y no discriminatorio de aquellos que tienen posición dominante en el mercado. El legislador no impone un modelo ejemplificador, sino que se reconoce el derecho de cada uno de los argentinos a definir cómo quiere organizar su vida. No se realizará distinción entre varón y mujer para el matrimonio. Se consolida el concepto de vida en común como eje de la unión matrimonial. También se incorpora la figura de unión convivencial, es decir, la unión de dos personas que comparten un proyecto de vida. Se establece así la protección de la vivienda familiar y, en caso de muerte de uno de los convivientes, se otorga al sobreviviente el derecho de vivir en el hogar compartido. También se simplifican los trámites de divorcio. Alcanzará con el deseo de uno de los cónyuges sin que haga falta invocar una causa y en cualquier momento de la relación matrimonial. Es el derecho que estaba en el aire, estaba acá en la ciudadanía, todo el mundo, por eso hay consenso en el código. Dirán que es muy rápido, que es muy apurado, pero hay consenso porque esto es lo que se esperaba. Este proyecto inicial, este trámite parlamentario y este hoy código que entra en vigencia está en ese sentido. Bueno, muy bien. Este es un informe, un breve resumen de lo que significan las partes más importantes de la reforma de este nuevo código, en el cual ya te invitamos a partir de las redes sociales que hagas tus consultas. Vamos a seleccionarlas acá a través de Twitter o Facebook, donde vos quieras, para poder interactuar con nosotros y que los especialistas también te respondan. Sí, lo que hay que decir, Nico, antes ya de darle paso a los especialistas, esto es un código donde fue, bueno, obviamente analizado por constitucionalistas, profesionales de toda índole. Por eso vamos a ver que pueda retomar el doctor su análisis. Doctor Rottenberger, por favor. Bueno, yo explicaba que el código que queda derogado establecía que los bienes que adquirían
el matrimonio, durante el matrimonio, eran gananciales y que cuando terminaba se dividía en dos. Terminaba por divorcio o por fallecimiento, que es el sistema de la sociedad conyugal. El nuevo código establece un sistema alternativo, agrega otro sistema a este, que es el de las convenciones. Este sistema de las convenciones implica que los que se van a casar pueden establecer que lo que cada uno gana sea propio cuando se disuelva el matrimonio. Entonces, esta es la gran novedad que establece este código respecto al anterior. Este sistema, Uruguay lo tiene hace décadas, y en Uruguay la gente se casa por este sistema directamente. Y ese fue motivo de una pelea que hubo entre un jugador de fútbol y una modelo argentina, donde el jugador de fútbol, que ganaba millones... Forlán, está hablando Forlán con Zairanara, ¿no fue? Sí, en ese caso, sí. Ella se ofendió mucho, que no es que es por el dinero y que en Uruguay es normal. Claro, pero ahí se hablaba de un contrato es esto mismo. Lo que pasa es que en realidad, doctor, creo que todo esto merece un cambio cultural. O sea, uno está acostumbrado a divorciarse, tiene que haber un culpable. Claro. O sea, hay que dividir los bienes, ¿pero por qué? O sea, te querés casar y querés dividir los bienes, los que vamos a ganar conjunto. O sea, ¿dónde? Bueno, tiene que haber un cambio cultural en general para un montón de nuevos conceptos que se incorporan, que si bien existían, como bien dice el doctor, en otros países, tal vez uno se acostumbra por justamente la vida cotidiana a determinados conceptos que ahora va a tener que revertir. Bien. Doctora, el cambio cultural creo que ya se ha ido dando, incluso por eso en muchos aspectos se apoya esto del nuevo código. Claro, porque en realidad... si no, estábamos en una situación que vivíamos con... situaciones que se producía demasiado sufrimiento desde el punto de vista de ser médico, psiquiatra, terapeuta de familias. En todas estas cuestiones se ponían en juego así situaciones como donde hasta los hijos terminaban siendo rehenes de conflictos que pienso que de esta manera puede ser modificado totalmente. Trofeos de situaciones entre los hay muchos puntos interesantes. Vamos, Nico, a leer alguno de ellos. Por ejemplo, para salir del país con un hijo mayor de 13 años, ahora habrá que preguntarle al chico si quiere. Lo mismo antes de hacer una práctica médica. A ver, ¿qué opinan? El chico se puede oponer. Es decir, no es que tiene que dar el consentimiento. Si no da el consentimiento es que no se opone, pero puede oponerse y puede incluso tener un abogado de él para hacer el planteo. Pero ¿qué significa para entenderlo? ¿Que un chiquito de 3 años puede decir a la mamá, no quiero ir al doctor, no voy, por ejemplo? Hoy se acepta que un chico puede participar en la decisión médica. Es decir, que el niño tiene derechos a definir si hay alguna determinada práctica que se dará sobre su cuerpo. ¿Qué, sobre algún tratamiento? Sobre una enfermedad grave, por ejemplo. Sobre tratamientos en general. Bueno, pero... no, hay una edad... ampliar el doctor. ¿Cómo es? Claro. No, tiene que ver con la capacidad progresiva que se habla, o sea, que incorpora el código en el menor. Se tiene que ver con una capacidad madurativa. Ya no hay, digamos, edades en cada caso particular. Se va a escuchar al menor, por ejemplo, en el caso de una operación o de hay los tratamientos que no sean invasivos en cuanto a que pongan en peligro su vida, va a poder un chico de 13 años en adelante tomar la decisión de hacérselo sin consentimiento de los padres, siempre y cuando no ponga en riesgo su vida. En caso de estar en discordia, digamos, se va, como dijo el doctor, poder buscar un abogado defensor y también se va a tener en cuenta la opinión médica del tratamiento que quiera hacer. Porque no es lo mismo querer hacerse un tatuaje que operarse de algo que pueda poner en riesgo. Claro, porque en este punto, dice aquí el código, el texto, que los mayores de 16 años podrán realizarse prácticas médicas invasivas sin consentimiento de sus padres. A partir de 16 años. Exacto. ¿Qué es una práctica invasiva, doctor? Una práctica invasiva es cuando la medicina requiere una participación. Un segundito que tiene un problema en el micrófono, ahí se lo van a arreglar los chicos para poder repararlo. Son cosas que pasan en vivo, doctor, no se preocupe, ahí le cambiamos el micrófono para poder
retomar la pregunta. Así estamos entendiendo nosotros, parte de esta reforma, obviamente hay un montón de mensajes. Voy a poner algunos mensajes ya al aire que están llegando con el hashtag Nuevo Código. Le vamos a pedir por favor que nos ayuden a responderle a la gente. Así interactuamos y hacemos esto también un ida y vuelta. No sé si lo tenés acá. ¿Cómo? Vas a responder vos lo del código. Bueno, usted me va a dar una mano. Todos nos vamos a ayudar ante todos. Vamos a hablar también de temas, por ejemplo, como la adopción, que es un tema súper importante, que lo veíamos recién en el informe. Dire, tenés ya acá algunos mensajes de la gente para que pongamos al aire. Ponemos acá la tableta a ver si lo podemos poner al aire. Ahí está, a ver si lo podemos ampliar. Bueno, Patricia Russo dice, nuevo código, ¿qué cambios hay que tener en cuenta al poner una propiedad en alquiler? ¿Cambia algo? A ver. No es una pregunta para familia, pero en el tema del alquiler no hay variación. La variación puede ser respecto del tema de en qué moneda se paga, si se paga en pesos o si se paga en dólares. Hay un artículo en el código que antes que es cuestionado, que dice que aquello que se estableció en moneda extranjera se puede pagar en el equivalente en pesos argentinos, y que es muy polémico, y hay otros artículos que están en contradicción con este artículo. A mí me llamó la atención, Nico, vos sabés, cuando estaba leyendo y repasando el nuevo código prohíbe el castigo físico de los hijos en todas sus formas, algo que estaba contemplado en el código anterior. Doctor, esto lo hablamos fuera del aire. No con el código anterior, estaba contemplado en una ley. Sí. Ya estaba prohibido el castigo físico, la humillación en la crianza. Estaba ya legislado una ley que debe tener 4 años. Doctor, quería terminar de decir... con el micrófono. Sigo un momento con esto, ¿no? Porque obviamente que esto tiene que ver con la educación, porque estamos ahí a un paso de que todo está relacionado con eso, también porque vemos de pronto situaciones así de violencia que se dan con padres, hijos, etcétera. Lo que decía antes era, un método invasivo es cuando, por ejemplo, algo que puede hacer el médico, que va más allá de intervenir de la piel de la persona, digamos, o de las mucosas cuando se hace una endoscopía, etcétera. Eso es un método invasivo. Entonces, a partir de los 13 años, se puede hacer con el consentimiento del menor. Yo pienso que en ese punto es un avance, pero también creo que seguramente debe ser un conjunto de cosas, porque por ahí, supongamos que se requiera de parte de un menor un tratamiento estético, que a lo mejor es muy importante que sea llevado a cabo. Él puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Los padres, digamos, oponerse o no. Me parece que lo adecuado, y creo que en general se hace, es la posibilidad de hacer un trabajo previo de, con los médicos, con un equipo terapéutico, con un psicólogo, etcétera, de profesionales para poder llegar a una conclusión de la cosa más allá de la letra, digamos, fría, ¿no? Bueno, estamos interactuando nosotros con ustedes que están en casa, ahora que pueden participar con este hashtag, la etiqueta Nuevo Código, y también tenemos preguntas de Gonzalito Rey, de Tito Monteiro, que sé que están acá preparados, porque es un tema que nos incluye a todos, a los que están conviviendo, a los que se están por ir a convivir, que hay muchas preguntas y bueno, aquí hay todos los profesionales para que las respondan. A ver, son 2 preguntas muy sencillas. La primera es esta, que tiene que ver con la propia autorización de un menor de 13 años para poder salir del país. Se genera, me parece, la situación de extorsión por parte de uno de los padres pidiéndole al hijo no viajar con el otro padre. O sea, se genera también, me parece, una posibilidad de que se manipule a los chicos, o también un poder de los chicos ser los que arruinen el viaje de unos padres, por ejemplo, de no quiero viajar. ¿Quién le responde? A ver. Doctor. El juez tiene que autorizar. En el caso de que la negativa sea arbitraria, el juez tiene que autorizar. Pero el tema, cuando decimos el juez tiene que autorizar, es un proceso que puede llevar 1 año. Exacto. No es algo sencillo. No es automático. Claro. Es decir, si se va en 2 meses a Nueva York, le dice vamos a Disneylandia, y el otro progenitor se opone, perdió ese viaje. Ahora, con esto lo que está preguntando Gonzalo, ¿se le da entonces un derecho a este niño de 13 años? No, pero acá hablamos si se opone un progenitor. Claro. El chico también se puede oponer. Si se opone el chico, digamos, tiene derecho a no ir. Claro, pero hacia eso iba apuntada la pregunta. Si el chico dice, yo no quiero ir, no quiero viajar, ¿por decisión propia o también por
manejo del otro padre o madre, se entiende, que no quiere que este hijo viaje pongamos un caso hipotético, para entender, papá se quiere llevar al hijo a Estados Unidos, como dijo recién el doctor. Mamá no quiere que el hijo vaya y lo convence para que hijo diga no quiero ir. O sea, también se abre esta cuestión, ¿no? De que el chico puede arruinar un viaje o puede decidir no viajar por decisión propia o también por obligación o porque se lo han metido en la cabeza. Hay que desbrozar tu planteo. Sí. Si al chico le llenan la cabeza, sí, es síndrome de alienación parental. Y ahí el otro progenitor sonó. ¿En qué sentido? En que el juez, si el chico se opone, no lo va a obligar. Lo que va a establecer el juez es un proceso de revinculación. Un proceso que hagan el hijo y el padre de carácter psicológico para que resuelvan el conflicto. Y estos procesos normalmente fracasan. Tito, teniendo en cuenta, bueno, este nuevo Código Civil y los derechos que entran para con el chico, ¿él puede pedir un cambio de tenencia? Es decir, bueno, tiene la tenencia la mamá, el chico no se siente a gusto. ¿Puede pedir un cambio de tenencia y que la tenencia pase al padre? Sí. ¿O viceversa? Sí. No, ya no se llama tenencia. No hay más tenencia. Tenencia, porque hablamos de posesión, se cambió el nombre. Claro, ahora, ¿no? la tenencia era más el tema de que ahora se llama cuidado compartido, digamos. Okay. Digamos, los dos padres van a tener la misma responsabilidad en cuanto a los actos cotidianos de los hijos. Sí. Y en caso, bueno, va a haber dos formas de llevar a cabo esta situación. Puede ser que el chico esté mitad del tiempo con un progenitor y mitad del tiempo con otro, o que esté con uno más tiempo, digamos, más días de la semana, sí, y el otro tenga una adecuada comunicación. Doctora, ¿y cómo tiene que hacer el chico para ejercer su derecho? En ese caso, por ejemplo, está con la madre, el cuidado lo tiene la madre, él no se siente a gusto, tiene problemas con ella, y pretende que el cuidado pase a manos del padre. ¿El chico mismo va al juzgado o recurre a algún familiar, a algún vecino, a algún amigo? Lo razonable es que pregunte dónde están los juzgados de familia o los jueces de menores, vaya ahí y haga el planteo. También puede ir a los asesores de menores. Pero, digamos, lo más directo para el chico es averiguar por un abogado y decirle al abogado qué tengo que hacer. Un abogado de familia o un abogado que sepa a dónde recurrir, porque es un planteo que hay que hacer ante el juez de familia. Claro, bueno, los quiero acá, obviamente, para ir sumando las preguntas. Ustedes que están en casa también, hay muchísimas preguntas sobre esto que lo vamos a ir conociendo también con el tiempo, con la propia aplicación de esto que está empezando a regir hoy, que es el nuevo Código Civil. En un ratito sigo leyendo las preguntas de todos ustedes. Hay más planteos. Sí, vamos a desglosar el nuevo texto. Vamos a hablar con la doctora Lancuba y leemos parte del texto, ¿no? Según el nuevo código, la vida comienza desde la concepción. Se elimina el término útero, se considera que la vida empieza desde el encuentro fructífero entre el espermatozoide y el óvulo, dentro o fuera del seno materno. Bueno, no es tan así. Es decir, este tema del comienzo de la vida, Adrián, es un tema sumamente sensible, que no lo resuelve claramente este código, no define. Es decir, en un momento en la reforma se había puesto que la vida se inicia en la concepción en el seno materno y después se lo cortó a concepción en el artículo 19. Bueno, este es un tema sensible, complejo, pero dirían los juristas, yo soy especialista en medicina reproductiva, es decir, que te puedo dar la impresión médica, pero lo que dicen los juristas que han estudiado el tema es que ya en el artículo 20 homologa concepción a embarazo, que hay otras descripciones en el mismo código que también alude a concepción como embarazo, pero en realidad lo podrán explicar mejor, hoy lo hablábamos fuera de cámara con la doctora Natalia, que en realidad en Argentina se acepta que la Corte Interamericana está por encima del código y la Corte ha definido que no se es persona fuera del seno materno, es decir, que la vida comienza con la concepción en el seno materno. Por lo tanto, parece que esta pregunta la resolvió el derecho internacional y no el código. De todas maneras, yo quisiera aludir también a la ley de cobertura de fertilización asistida, donde ustedes saben que hubo un avance en la Argentina sobre ley de cobertura, que no trata de los temas específicos de conflicto de nuestra especialidad, pero esa ley aprueba la congelación de embriones, aprueba la donación de embriones. Entonces, si la ley aprueba esta, no estaríamos congelando personas ni donando personas. Es decir, que si bien el código no lo explicita específicamente, se infiere de distintos artículos y a través del derecho internacional
que la vida humana, digamos, que la persona, ¿no?, se inicia en la concepción en el seno materno. Esta es una pregunta filosófica muy compleja, muy sensible. En la Argentina no hay acuerdo. Yo personalmente he hecho esta especialidad hace más de 30 años. Esto pone, digo, en debate nuevamente, sí. ¿Se podrá debatir este año nuevamente cuestiones que estén relacionadas, por ejemplo, al aborto? ¿Con esta concepción? Digamos que no, sí, por supuesto que hay un punto de encuentro, sí, pero esta es una pregunta muy compleja que la Argentina no ha podido definir en un documento, digamos, terminológicamente. En Argentina no se ha podido resolver de manera escrita cuándo se inicia la vida humana. Pero el código indirectamente refiere en otros artículos a concepción como embarazo. Esto lo pueden explicar muchos juristas. En este sentido, para que usted pueda continuar, dice, las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida tienen derecho a conocer su origen biológico. El centro médico deberá guardar un registro al que el hijo podrá acceder mediante presentación judicial en la que certifique las razones por qué quiere conocer esta información. Bueno, esto sí implica un avance desde el encuadro del derecho en nuestra especialidad. Si bien ustedes saben que en los centros de fertilización nosotros realizamos tratamientos con óvulos propios y óvulos donados desde hace muchos años. Argentina ha sido pionera en Latinoamérica en estas técnicas y desde el inicio, desde la primera ovodonación en Argentina, los centros contamos con los registros de la identidad de la persona que dona. Esto existió siempre en la mayoría de los centros médicos. ¿Están los registros? Están los registros de identidad. Lo que pasa es que se trabaja bajo la figura del anonimato. Esto significa, no doy la identidad del donante, pero sí registro el dato. Si me lo pide el juez, lo manifiesto, y a los receptores nosotros les damos información no identificatoria del donante. Lo que dice el código es que cuando el chico, digamos, el concepto se define como anonimato relativo, es decir, el tratamiento se hace bajo anonimato, pero si el niño solicita la identidad del donante, esta se puede abrir bajo, digamos, bajo pedidos de juez. Bien. Perdón, pero acá hay una pregunta que me parece muy interesante y ya la voy a seleccionar para poner acá al aire, que me parece que también toca un punto que muchos se preguntarán hoy en casa. Mira, la saca Jimena, ahí la vamos a poner acá en vivo, ahí la estamos viendo. Dice, ¿qué pasa con los juicios de divorcio que se empezaron mucho antes de que salga este nuevo código? Y de acá se va a desprender algo que me parece que es interesante, que mucha gente también consulta, que tiene que ver con los temas de la infidelidad, ¿no? Y cómo podemos empezar a definir o qué cuestiones se tienen que tener en cuenta con este nuevo código. Me gustaría primero que le respondan a Jimena, que mandó esta pregunta. Dice, ¿qué pasa con los juicios de divorcio que se empezaron mucho antes de que salga este nuevo código? Depende de qué juicio es. Si es un controvertido. Pongamos que sea un juicio controvertido. Sí. En los juicios controvertidos, donde se prueba la causal, el inocente tiene derecho a recibir alimentos, el cónyuge, no los hijos, el cónyuge. Entonces, si se aplica un artículo del nuevo código que dice que este código se aplica a los efectos de los hechos en curso, si se aplica al juicio en trámite, se pierde un derecho adquirido, o la expectativa de un derecho adquirido, que es recibir alimentos del otro que pierde. En cambio, te explico. Sí, vamos a ver, digo, para que lo podamos entender todos. No, si vos no lo entendés, no lo entiende la gente. Perfecto, vamos a ver. El código actual establece causales, que son las que quedan de lado. Esas causales, si uno probaba que se había dado esa causal, por ejemplo, infidelidad, el juez dictaba sentencia. Si no probaba, no los divorciaba. Perfecto. Pero probaba que había sido infiel. Entonces, el inocente, el único derecho que tenía, además de la satisfacción moral de ganar el juicio, era pedirle alimentos para sí mismo al culpable. Si se aplica el nuevo código, pierde esa expectativa. Ese es ese derecho adquirido, digo, que claro, pierde eso, disculpe, doctor, pero también ahora aparece una nueva figura que se llama compensaciones económicas, que entonces, o sea, perdería lo que, como bien dice el doctor, el derecho a alimentos por el código anterior, pero pasaría a poder pedir una compensación económica, que es algo absolutamente nuevo en este código. ¿Pero que eso es mensual o cómo se da? Puede ser. La compensación económica se pide cuando hay un desequilibrio económico manifiesto en la relación en cuanto a lo patrimonial. Digamos, una madre que se quedó cuidando a los hijos
y el señor trabajó y evolucionó en su profesión, o sea, y de repente se divorcian. Sí. Bueno, la mujer, supongamos, ¿no? Mujer, puede ser hombre y mujer, porque eso es algo que no dijimos, que ahora el nuevo código establece la igualdad de sexo, plasma en la ley. Con lo cual, va a poder pedir, sería una especie, para que la gente lo entienda, pero que no es, pero una especie de indemnización por el tiempo, digamos, de alguna manera no invertido en sí misma, y que va a tener que pasar bastante tiempo hasta que pueda hacer, o reincorporarse laboralmente. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí. O sea, puede ser. Vamos a poner un ejemplo del principio, me parece, digo, para hacerlo de una manera más situacional, o para que ustedes que están en casa, yo me estoy imaginando la situación, un chico joven, vamos a poner nuestra edad, casi 30 años, se va a casar, ¿no? Se va a casar, se casa el martes. Adrián Salone se está por casar este año seguramente, y va a tener que ver con las de la ley también para no tener ningún problema, ¿no? Para extender un poco. Previo al casamiento, usted doctora, ustedes, ¿qué le recomendarían a él, digo, respecto a su mujer? Digo, previendo un poco años a futuro, un tipo que está creciendo profesionalmente, sus ingresos económicos el día de mañana van a aumentar, su patrimonio va a aumentar. Con respecto a eso, si hablamos en lo que respecta a los bienes, es lo que explicó el doctor, que sería que tenés la opción de elegir. O si no elegís, sigue el tema como ahora, o sea, todo lo que se gane durante el matrimonio, lo que vos ganes, a partir de que te casás, hasta que si algún día te divorciás. O sea, uno habla así, pues en realidad... Bueno, pero lo vamos a hablar en frío. Uno cuando está enamorado no piensa estas cosas, pero después te cae y decís, es como pensar ya, bueno, me caso para divorciarme. Uno no casa para divorciarse, bueno, el doctor te dice pensarlo, Adrián. Pero para, uno, a ver, si no hace nada... para ser feliz se divorcia por el mismo motivo. Bueno, mirá, uno si no hace nada, digo, todo sigue como antes. O sea, todo lo que se adquiera con la esposa de él, o sea... que adquieren juntos, es de los dos. Se divide el momento de la disolución de la sociedad, se divide por mitades. Lo llamamos a Adrián Salone y lo llama usted, doctora. ¿Qué le recomienda? Haces el convenio prenupcial, se hace en una escribanía, en una escritura pública, donde se aclara cuáles son los bienes propios que cada uno trae, o los que después se adquieran por herencia, legado o donación, y lo que vos ganes de acá en adelante, es tuyo. O lo que ella gane, que puede ser que gane más que vos, ¿por qué no? Ahí perdiste vos. Ahí perdió. ¿Para qué lo firmé, no? Bueno, pasa, ¿no? Bueno. Pero estas son las cosas que digo, se pueden preguntar ustedes. Vamos a pasar a otro tema, más allá de la infidelidad, no lo quiero meterle porque está muy bien con su novia, se está por casar, va a ser un tema de debate. Si no te casás va a ser un tema también. Esto también me parece que es lo que explicaba el doctor hace un ratito, de cómo también a nivel de paradigma social, toda esta estructura cambia de pensar una relación solamente en base a lo económico, en una construcción económica o en una construcción filosófica del amor nada más, ¿no? Porque uno puede charlar, y también creo que las charlas de las parejas modernas se van a dar de esa forma. Mira, mi amor, podemos crecer de esta forma, podemos estar juntos, pero ¿te parece bien, para preservar lo nuestro, lo de nuestros hijos, que todo lo que hagamos a partir de ahora sea de cada uno y no de los dos? Digo, va a ser una charla que se va a abrir en varias parejas que se vayan a casar a partir de ahora. Bueno, y en este sentido, Nico, vos sabés que uno de los puntos dice también, quienes decidan no contraer matrimonio, quienes no decidan casarse, podrán firmar un acuerdo de convivencia. Quiere decir, y determinar qué les toca a cada uno si se separan, en caso de convivir. Ahora yo pregunto, ¿qué diferencia entre la unión civil con el matrimonio en este caso? La herencia. Lo más importante, digamos, clave es la herencia. Para los hijos. Los convivientes no, los convivientes no se heredan. Entre ellos también. Entre los cónyuges hay derechos hereditarios. Claro, entre los cónyuges sí, en convivientes no. Bueno, o sea, después el resto... y algo que es a ver, doctora, se acaba de acordar algo, digo, a ver lo que pasa ahora. Es como hasta gracioso. No, que para convivir y para tener efectos jurídicos el concubinato, tenés que convivir 2 años, dice la ley. Tiene que ser público, o sea... No es que convivís 2 días y ya está. O sea, tienen que pasar 2 años, se van a crear registros donde se van a tener que inscribir los concubinatos para que sea prueba después de los 2 años de convivencia. Y que también, o sea, lo que se establece... lo que quería decir que es esto, que la ley exige convivir para el concubinato. Y para los cónyuges, en realidad... Si bien habla de que los cónyuges deben cohabitar, digamos, va a traer consecuencias jurídicas no hacerlo. O sea, 2 cónyuges pueden no convivir y ninguno alegar... ¿Y qué consecuencia va a traer eso? No, no va a traer. Ninguno va a traer. En el previo, en el previo sí. En convivientes sí. En el previo, digamos, es mejor cama afuera.
Claro. El doctor nos está dando las preguntas, así tranquilo como entró, ya está diciendo, escúchame, si te vas a casar, yo que vos. Sí. No, Claro. vamos a entender esto. Sí, Ok. Ahora nos metemos, digo, porque hay un montón de aspectos, ya en un ratito también vamos a hablar de algo que me parece que es importante. Recién tocamos el tema de la fertilización asistida, que es un tema muy, pero muy importante, que se ha avanzado en la Argentina y ojalá se siga avanzando aún más. Otro de los temas que voy a querer también tocar en un ratito nada más con este debate que estamos haciendo, que ojalá te sirva de ayuda, más allá de esto que hablamos de aspectos de infidelidades o matrimonios que seguramente te estarás divirtiendo o te estarás preocupando seguramente, tiene que ver con el tema de la adopción, que en un ratito lo vamos a charlar porque sé que hay muchas parejas que obviamente también esperan tener su propio hijo, su bebé, y que hoy, o por lo menos hasta ayer, era muchísimo más complicado de lo que va a ser hasta ahora. Sí, Adri. Y vos sabés con el tema de la... Perdón, doctor, está abierto el micrófono, por la duda, le digo. Lo que chumen ahí, digo, o sea. Usted que es, al doctor, usted que es médico psiquiatra, psicoanalista, ¿por qué hoy las parejas deciden convivir antes de casarse? ¿Usted lo ve? ¿Qué es lo que analiza? Yo creo que socialmente hubo un cambio, esto que decíamos previamente, que el código se fue adaptando a toda una situación de cambio social. Si lo vemos, yo creo que tiene 130 años o una cosa así. 140. Entonces, si bien puede, o más. 144. Por eso, si bien tiene algunas cosas que son muy rescatables y que con eso hemos podido vivir hasta el momento, se vive de una forma totalmente diferente. La unión de convivencial. Las familias ensambladas. Claro, las familias ensambladas, por ejemplo, la situación, digamos, social, religiosa, bueno, fue cambiando notablemente. Bueno, ahora vamos a hablar también de, temas que van a quedar para después del corte. En un ratito tengo unas preguntas, porque la verdad que hace mucho no veía la redacción como está ahora, que están prestando atención muchísimo, y vamos a hacer una pregunta también de los chicos que están trabajando con nosotros. Tema, por ejemplo, no si un hijo de un padre puede el día de mañana llegar a tener el apellido de la pareja de la madre. Son preguntas, por ejemplo, que están llegando a través de las redes sociales y en un ratito se las vamos a responder con los profesionales. Miren, me voy a meter ahora con esta camarita virtual que tenemos acá para que la vean todos ustedes. Está Caro Hernández Cufré acá, Lucho Rusconi, sé que está muy atento, acérquense un poquito acá al micrófono que voy a poner. Caro, que es nuestra especialista en redes, hay una pregunta. Sí, en caso de la convivencia, ¿qué derechos nuevos tiene la persona que convive, la concubina, a partir de este nuevo código? Perfecto. Vamos a dejarla pendiente para después del corte. Lucho Rusconi, venga, súmese acá porque está toda la redacción, obviamente, con las preguntas, como estarás haciendo vos en casa en este momento. Lucho. ¿Qué tal, Nico? Bueno, me interesa saber el tema del maltrato con los chicos, que sé que se prohíbe, en el Código Civil está explícito eso, puesto, el maltrato físico, el maltrato